Tengo aquí frente a mí, en esta mesa, una muestra un tanto global de la obra de Samuel Feijó. Samuel Feijó es uno de los grandes polígrafos cubanos de todos los tiempos. Polígrafo porque no solo escribió poesía, es uno de los mayores poetas cubanos de todos los tiempos, sino que también publicó 5 novelas, 2 libros de cuentos, 3 si contamos uno para la infancia, una buena cantidad, llegamos con unos 15 libros de prosa reflexiva, crítica, y además trabajó, prácticamente pueden considerarse libros suyos, 35 revistas Isla y 35 revistas Signos, hechas prácticamente todas por él. De manera que esos 70 textos de esas revistas son sin duda alguna obra de este hombre que dedicó su vida completa a la creación artístico-literaria. Artístico porque también fue un pintor notable y un dibujante de primera línea. Vamos a ver hoy en nuestra exposición pues algunas de las pinturas de Feijó, pero sobre todo quiero mostrarles el dibujo, los dibujos que Feijó hizo y que son de altísima calidad. La propia revista Signos e Isla están ilustradas todas por él, por otros pintores y otros amigos suyos, pero también por la obra, la propia labor pictórica de este gran polígrafo cubano. Samuel Feijó, que había nacido en 1914 y murió en el año 1992, había comenzado a publicar sus primeras obras cuando tenía 16, 17 años en una revista de variedades, pero sobre todo con interés literario de la segunda decena del siglo XX, llamado Biliken. En esta revista él comenzó publicando unos cuentos. Luego se convirtió en un gran compilador del cuento popular cubano, de los cuentos de humor. Era un hombre muy interesado por el humorismo popular cubano. Fue un gran compilador de décimas, de sonetos. Buscó cuartetas, buscó redondillas, refranes. En fin, de la cultura popular tradicional cubana, fue pues también un folclorista notable. Ya en los años 30, siendo un hombre todavía muy joven, un veinteañero, comenzó a publicar algunas de sus primeros textos. Yo les voy a mostrar algunas de esas obras de él, las iniciales. Por ejemplo, Giras Guajiras. Este tipo de cuaderno, hecho por él, ilustrado por él completamente, pues muestra la primera poesía de Samuel Feijó, escrita por este joven que hacía sus propios libros y buscaba los modos de imprimirlos también con muchísimo arte. Por ejemplo, también encontramos Gallo Campero. Vean ustedes qué perfectamente ilustrado está este cuaderno, Gallo Campero. Dentro es un libro tanto de ilustración, un libro tanto ilustrado como un libro de textos poéticos. O sea, hacía una doble poesía, una poesía visual, la poesía de sus propias ilustraciones, en papeles de diversos colores, y hacía también debajo o encima pues el texto poético. Así que vean ustedes cómo ya en los años 30 Samuel Feijó estaba haciendo un tipo de poesía ligada, ya la propia portada de Gallo Campero tiene las 2 palabras Gallo Campero metida dentro, imbricada dentro de la propia ilustración de la portada. La contraportada también es una ilustración. Vean ustedes cómo él va trabajando esto. Lo mismo hace luego en otro de los paisajes, como poeta en el paisaje. Feijó fue un gran amoroso del paisaje cubano. Fue el mayor cantor de la naturaleza cubana del siglo XX. Ustedes saben que la naturaleza cubana es una de las tradiciones mayores de nuestra poesía. Comenzó a ser cantada desde el Espejo de Paciencia, incluso antes, con la llegada a Cuba de Cristóbal Colón. En el diario de navegación ya se habla de la naturaleza insular cubana, en el Espejo de Paciencia, ese antecedente de nuestra literatura, de nuestra poesía. Pues la naturaleza cubana se convertía en un tema fundamental. Feijó llevó el tema de la naturaleza cubana, lo llevó a convertirlo en una poética, o sea, la poética de la naturaleza cubana. Por eso algunos de sus libros se llaman faz, rostro,
porque la faz de la naturaleza esconde algo. Él decía, hay en la naturaleza un Dios escondido, el Dios asconditum, o sea, el Dios que está detrás del rostro de la naturaleza. Por eso algunos de sus libros fundamentales se llaman faz. Se llama faz. Yo justamente le querría mostrar uno de esos, el libro capital, Ser Fiel, que es el libro capital de Samuel Feijó, publicado ya en el año 64, pero aquí está la poesía mayor de Feijó, la más importante. Todos estos libros, aquí está el poema Faz, o sea, un poema que tiene una extensión casi de 90 páginas, dividido en 3 partes, una de las obras más colosales de la lírica cubana. Todos estos cuadernos que yo les he estado mostrando a ustedes, incluido Carta de Otoño, incluido La Hoja del Poeta, todos estos cuadernos y libros que él publicó en su juventud y en su primera madurez, los reunió en libros de apunte. Un libro que recogió el primer tomo de lo que él quería hacer de su obra completa. Esto apareció en el año 1954. Sin embargo, nunca se ha recogido la obra completa de Samuel Feijó. Como ustedes pueden ver, todos sus libros están ilustrados por él mismo. En este libro, pues reúne, como les decía, la poesía que él escribió entre las décadas del 30, la década del 40 y hasta el año justamente que aparece el libro 54. Todo en él está armado y hecho por Feijó, incluso su colofón. El colofón no lo ha colocado dentro del libro, sino atrás como nota de contracubierta, también armada por él. Vean ustedes cómo ya Feijó estaba preocupado por reunir su poesía en un solo volumen. Hoy día esa poesía sigue dispersa en numerosos libros. Publicó más de 20 libros de poemas. Quedan algunos que están dentro de la revista Signos, que él no llegó a publicar de forma independiente y que algún día tendrán que ser recogidos en un solo volumen. En algún momento yo recogí toda la producción de la revista Signos y la armé en El Pensador Silvestre, que es el título precisamente de uno de los libros compilados aquí. Aquí está la poesía de Feijó de la década del 60, fundamentalmente de fines de la década del 60 y de la década del 70. Feijó, como poeta, pues alcanzó algunos de los momentos más altos de la lírica nacional. Su poema Betel también es un poema largo, un poema escrito en varias partes, pues es un poema altamente antológico. Se publicó tanto Betel como Faz, Betel del año 48, Faz publicado en el año 55, las primeras ediciones. Se publicaron en forma independiente porque son cuadernos líricos, pequeños libros de poemas, pero posteriormente él los recogió en este libro que ya les había mostrado en Ser Fiel, los recogió junto con Violas, otro de los libros pequeños que en un momento él había publicado, Violas, los recogió luego en este libro, y también algunos otros poemas que convergen, tienen mucho que ver con Ser Fiel. Ser Fiel es el título que él prefería para muchos de sus poemas. Gran cantidad de poemas de Feijó se llaman Ser o se llaman Ser Fiel. Sobre todo Ser, porque forma parte de esa poética que yo les decía, de la naturaleza insular, de la naturaleza cubana, pero en la que también hay pensamiento, en la que también hay el deseo de convertir a la naturaleza en un hecho no solo de belleza ante el paisaje, no solo de paisajismo, sino también de verdadero gozo intelectivo. Este polígrafo no solo fue un poeta, aunque si hubiese sido solo un poeta, hubiera llenado la historia de la literatura cubana con su nombre, junto a los máximos poetas de Cuba, digamos José Martí, digamos José Lezama Lima, digamos Nicolás Guillén, digamos Emilio Ayagas, o Heredia en el siglo XIX, la Avellaneda. Junto a esas grandes firmas de la poesía cubana está la firma de Samuel Feijó como uno de los hombres que llegaron a alcanzar hitos dentro de la propia poesía de nuestro país. Así que si hubiese sido solo un poeta, Samuel Feijó hubiese sido un hombre alto, un nombre decisivo
en la evolución de la poesía de Cuba. Tenía su propio método de trabajo, y con su método de trabajo, de un verdadero compilador que fue, pues logró armar algo insólito a veces en un poeta. Es un grupo de novelas y de narraciones de diversos tipos. Como era un compilador de narrativa desde su juventud, compilaba los cuentos populares cubanos, los cuentos de humor, cuentos de los campesinos, de los choferes de autobuses o de camiones. Estaba siempre recogiendo la cuentística popular cubana donde quiera que lo encontraba, pero sobre todo le interesaba el humor y el relato del campesino cubano. Feijó se especializó en el habla popular cubana, en el habla del campesino, y por eso sus novelas tienen una vinculación muy estrecha con el ser campesino de Cuba, el hombre de campo. Primero publicó sus 3 novelas de humor que aparecen en esta obra. Esta es la primera edición de las 3 novelas de humor que desafortunadamente no se han publicado sueltas. O sea, no ha aparecido Tumbaga, sí, que es la mejor de sus novelas, apareció en un momento determinado suelta. Algunas de estas novelas son obras absolutamente populares, que podrían ser gustadas independientes cada una de ellas. Por ejemplo, Pancho Ruta y Gil Jocuma, que es una novelita fantástica del campo cubano, o La gira descomunal, que comienza en Cuba, van en una guagua y de pronto aparece ese grupo de personas que van en la guagua en la Amazonía, y allí en la Amazonía fundan una utopía, una república autónoma, una especie de ciudad-estado. Y lo que ocurre en La gira descomunal es realmente estupendo, una novela muy disfrutable. O Tumbaga, que es un elefante criado en el patio de un campesino. Imagínense ustedes criar un elefante como si fuera un perro, como si fuera un animal doméstico. O sea, una obra de gran humor. Lo simpático también tiene que él, vean ustedes una ilustración de Tumbaga. O sea, aquí se me destroza el libro porque es un libro ya muy viejo. Pero como vean ustedes, él ilustraba su propio libro. Tumbaga, él dibujaba el propio elefante e hizo pues con este libro una verdadera joya que necesita un día pues ser republicado. Voy a hacer una nueva edición de este libro. La última novela de Feijó, quiero hablar de la más importante, pero la última novela de Samuel Feijó fue Vida completa del poeta Juan Pampiro Timbereta. Aquí hay de todo, hay desde un circo hasta amores agrestes, comelatas y grandes fiestas populares, pleitos. Hay de todo lo que ocurre en un pequeño pueblo hacia el que va un circo, en los que aparecen los cirqueros en el arte circense, pues trabajando en los pequeños pueblos de campo de Cuba. Es una novela realmente también muy disfrutable, en que también el humorismo criollo, el humor popular, está vigente en ella. Pero la novela más conocida de Samuel Feijó, que ha sido llevada al cine, y esta es una de sus ediciones, no la primera, es Juan Quinquín en Pueblo Mocho. Juan Quinquín en Pueblo Mocho trata sobre la vida campesina cubana. Otra vez, ese es el tema esencial de Samuel Feijó, la vida en el campo cubano. Y el héroe, Juan Quinquín, es un hombre que tiene un montón de aventuras dentro del pueblo Mocho, que realmente son disfrutables. Prácticamente yo no tengo que contar lo que ocurre en Juan Quinquín en Pueblo Mocho, porque es una de las novelas más populares, una de las obras más conocidas por el pueblo de Cuba. Todo esto Samuel Feijó lo estaba haciendo también junto con la compilación de obras, con la búsqueda del saber popular. Y tiene obras como esta, La alcancía del artesano, en que hace una verdadera compilación de reflexiones populares, de reflexiones, incluso hay algunas sobre arte también y sobre poética, porque Samuel Feijó tuvo una poética, o sea, un sistema y un método de escritura, un sistema
que aplica en toda su obra, en toda su labor, incluida la pintura, y un método de escritura que tiene que ver con su lenguaje y que tiene que ver con sus temas específicos. Le traía también aquí contactos poéticos. Era un crítico literario notable y logró hacer un libro como este, en el que Feijó buscó versos que tenían que ver con diversos poetas, o sea, temas que tenían que ver con diversos poetas. Aquí al azar yo he abierto este libro y me ha salido, por ejemplo, la teoría de los contrastes. Aquí una frase de Goethe, una frase de Shelley, una frase de Freud, una frase de Jorge Luis Borges, y va comparando cómo estos escritores y hombres de ciencia van hablando sobre el tema que propone. Propone las 1000 alas crepusculares. Y entonces aparecen textos aquí, por ejemplo, de notables escritores ingleses, y lo va comparando uno con otro. Una verdadera labor de tejido literario. O sea, una labor rara en Cuba, porque no hay tantos escritores en Cuba que se hayan ocupado de buscar contactos poéticos y convertir este contacto poético en un libro. Feijó, que ya les decía a ustedes que escribió su propia poética, describió su propia poética, no solo la dejó implícita en su obra de ficción, sino que también la explicó mediante ensayo. Y tiene libros como, por ejemplo, Diario Abierto, que además de ser un diario donde va anotando diariamente, y a veces no tan día a día, sino por fechas diversas, va anotando todas aquellas apreciaciones estéticas que él lucubra en su mente, o que va llevando, que poco a poco va anotando en libretas que le servían para su trabajo. Como crítico literario publicó varios libros, pero este, a mi juicio, es el más importante de todo, el más bello, Azar de Lecturas. Con este libro, que es el original, él trabajaba en la Universidad de Santa Clara, y allí en la editorial de esta universidad pues estuvo trabajando desde el año 58 hasta muy entrada la década del 60, y publicó una gran cantidad de libros de muchos autores cubanos, por ejemplo Raúl Roa, propio Lezama Lima, Cintio Vitier y los propios libros de Feijó. Azar de Lectura es el libro que podría hacer cualquier lector que se enfrenta a un libro y después deja por escrito sus apreciaciones acerca de esa lectura. O sea, hay aquí la lectura y el comentario de esa lectura. Por eso yo pienso que en el mundo crítico, pues Feijó hizo un libro muy peculiar, un libro que además habla de la propia poética que yo les he estado mencionando, habla de la propia estética y de la propia poética personal suya, pero además cómo ve la posibilidad de ganar espacio a su poética a partir de las lecturas disímiles que ha hecho. Les he hablado mucho del compilador Samuel Feijó. El compilador Samuel Feijó es más conocido, es el del Cuentos Populares Cubanos de Humor. Esta es la última edición que ha tenido este libro, editado por la editorial Letras Cubanas, pero este libro ha tenido ya 4 o 5 ediciones y no dura casi nada en las librerías, se vende con gran velocidad, con gran rapidez, porque hay cuentos aquí que son realmente antológicos, de un sentido del humor criollo, del humor cubano extraordinario. Feijó por eso fue un gran escritor identitario, un gran escritor de la identidad nacional cubana, porque se preocupó no solo en su propia obra ficcional de reflejar la identidad cubana y la idiosincrasia del pueblo cubano, sino también por reflejar la idiosincrasia popular, esa idiosincrasia que va dando un sentido identitario a la nación cubana. Entre esas compilaciones, una de las más conocidas es la mitología cubana. También escribió mitologías hispanoamericanas y mitología de toda la región hispanohablante de América. Pero en mitología cubana va a recoger todas aquellas cosas que tanto a él le gustaban, también recogidas en el cuento popular, pero sobre todo en los testimonios que les daban los campesinos, cuentos de fantasmas, cuentos de decapitados, cuentos de aparecidos, cuentos de desaparecidos, cuentos que se desarrollaban cerca de cementerios,
y por lo tanto tienen algún tipo de misterio relacionado con la muerte. Y mitología cubana tiene que ver también con la mitología aborigen, pero también con la mitología negra de nuestro país, de la población negra y mulata de nuestro país, de los mestizos, que en definitiva somos todos los cubanos. Los que no somos mestizos por la piel, lo somos por la cultura. Y otro de los interesantes libros compilatorios de Samuel Feijó, Canto a la naturaleza cubana del siglo XIX, en este libro él buscó el antecedente de su propia poética, de esa poética de la naturaleza a la que él tanto le cantó y con la que tanto trabajó. Ya les había dicho que él hablaba del paisaje como faz de la naturaleza, pero buscaba siempre en el paisaje al ser, o sea, al ser vivo, al habitador, al habitante del paisaje. Cantos de la naturaleza cubana es una verdadera antología poética en la que el poeta va buscando uno por uno de los poetas del siglo XIX y algunos del siglo XX, pero sobre todo del siglo XIX, para mostrar cómo la naturaleza cubana ha sido cantada por los poetas. Bueno, no es raro. En la poesía cubana aparecieron por primera vez todos los símbolos de nuestra nacionalidad. Por ejemplo, podemos ver la palma que luego aparecerá en nuestro escudo en la poesía de José María de Heredia, y con José María de Heredia también podemos ver los primeros cantos a la bandera y podemos ver los primeros cantos de la identidad de una nación en sí, una nación surgente en el mundo de lengua española. He dejado para el final de mi exposición una de las obras capitales de Feijó. La digo así con propiedad, capitales de Feijó. Esa obra capital de Feijó es la revista Signo. La revista Signo es una verdadera antología en cada número. Son verdaderas antologías en cada número, donde el editor, el compilador de los textos, el mecanógrafo muchas veces, el ilustrador y el diseñador de la revista completa era el propio Feijó. O sea, eso que hoy vemos en una revista, 6, 7 personas trabajando en ella, Feijó lo hacía solo él era su propio equipo. A veces tenía solo una secretaria que le mecanografiaba los textos, pero incluso Feijó se iba con la revista ya armada cuando se trabajaba en la linotipia, o sea, cuando eran linotipistas los que armaban los libros, y allí se sentaba él con el linotipista a trabajar, a veces toda una madrugada, todo un día, varios días, pasaba semanas completas armando la revista Signo. Este es el primer número de la revista Signo. Este es el número primado, el primer número que publicó en el año 1968. Ustedes pueden ver que esta revista, que tiene que ver con el folclore, tiene que ver con la pintura, el dibujo, sobre todo la pintura cubana, el cuento popular tradicional también, la poesía del pueblo, la poesía de numerosos poetas cubanos, pues ustedes lo pueden ver ya que desde el primer número ya aparece ilustrado por el propio Feijó o por otros ilustradores que él invitaba a que aparecieran en la revista. O sea, una revista que a su vez se convertía en un libro que tenía la peculiaridad de tener ilustraciones, pero también tenía la peculiaridad del texto incorporado a esa ilustración. A finales del siglo XX apareció la llamada poesía visual. Feijó fue un adelantado de la poesía visual, fue un adelantado del pop art, fue un adelantado de la poesía performática. Hacía verdaderos performance Feijó cuando se enfrentaba a un público determinado. Prefería que ese público fuera iletrado, o sea, el público de campesinos o el público de los pequeños pueblos a donde él se trasladaba y donde hacía sus investigaciones. La última de las revistas Signos que hizo él es esta. Esa revista ha continuado haciéndose en Santa Clara, adscrita a la Biblioteca Provincial de Santa Clara, pero este es el último número que él hizo, el número 35 de la revista, donde comienzan a aparecer por primera vez lo que luego va a ser recogido en un libro, El sensible Sarapico, del cual voy a hablar enseguida. Vean ustedes el interior de la revista. El diseño es muy peculiar, un diseño en que apenas usa la fotografía, también la usa, pero también usa su propia manera de ilustrar cada texto. Los textos están
hay páginas que no, que son solamente textos. O sea, no es una revista solo de ilustraciones. Textos poéticos, por ejemplo, o textos críticos acerca de la poesía. Hay de todo un poco en la revista Signos. La revista Signos es una de estas obras que uno puede atesorar, convertirla en una labor, en un conjunto de textos para estar constantemente investigando sobre ella. Todavía hoy día, pues la revista Signos es una página abierta a los investigadores, una página abierta a la labor de los críticos literarios cubanos. En la revista Signos comenzó a publicar su autobiografía. Sufría mucho con su autobiografía. A medida que escribió los años 30, cuando perdió la vida a uno de sus hermanos, cuando tuvo un drama con una de sus novias que le hizo pues perder un poco el raciocinio en esa década. Contar todas estas cosas eran para Feijó duro, era difícil contarlo. Y comenzó a contarlo en la revista Signo. Llegó a contar la mayor parte de su vida, por lo menos hasta la década del 50 y hasta los primeros años del triunfo de la Revolución. Posteriormente se hicieron pequeñas ediciones fuera de la revista Signo. Les había dicho que en la última de esas revistas aparece ya una continuación de El sensible Sarapico, que es como se llama la autobiografía feijosiana, y la editorial Letras Cubanas tuvo el buen gusto de publicar todo lo que había escrito Feijó autobiográfico en El sensible Sarapico, en este volumen donde está contada por él mismo su vida. El Sarapico es un pajarito que a la orilla del mar, en el fango, a la orilla de los ríos y tal, pica, pero como tiene las patas muy largas, no se enfanga el cuerpo. Entonces Feijó decía que él era parecido a un sarapico, que era capaz de andar en el fango y nunca enfangarse. Por eso es un sensible sarapico. Y tiene aquí momentos en esta autobiografía, momentos pues extraordinariamente emotivos, otros en que hace reflexiones estéticas de muchísimo calado, y también pues relatos de su familia, de personalidades que conoció, de amigos, testimonios de amigos, elementos poéticos también, tanto que compilaba como propios, personales de él. O sea, una interpretación de la vida. El sensible Sarapico es esto. No es solo la biografía de Feijó, la autobiografía, la biografía de los hechos fundamentales de su vida, sino también una visión de Cuba a través de una personalidad fuerte y de una personalidad que les decía a ustedes que es identitaria, una personalidad capaz de, en su propia persona, llenar un espacio de la identidad nacional cubana. He dejado para el final un precioso libro que Manuel Feijó publicó hace muchos años, un libro de dibujos. Es una verdadera obra de arte. Como ustedes ven, como ustedes podrán ver, aquí lo pueden ver dedicado, me lo dedicó con mucho cariño, con mucho afecto, pero ya el interior del libro, que tiene su propio, un prólogo de Roberto Fernández Retamar, ese gran escritor cubano, y luego tiene un muestrario del dibujo personal de Samuel Feijó, o sea, toda la obra, buena parte de la obra de dibujos de Feijó. Este es un libro de libros, un libro que sirve para ilustrar otros libros. Por ejemplo, él usó, también dibujaba las letras. Vean, poesía completa. El día que se publique la poesía completa de Samuel Feijó, pues ya tenemos aquí prácticamente las letras que podríamos utilizar para ese libro. Hay dibujos finísimos, de una gran calidad estética, obras de lo mejor del lápiz feijosiano, momentos preciosos como ese ateje, vean ustedes, como ese ateje, o como este otro dibujo con un fondo verde. Feijó fue sin duda alguna un notable pintor. Aquí ustedes pueden ver dos cuadros de Samuel Feijó, dos originales.
Este es un cuadro del año 1943, obsequio personal de él, y posteriormente su hija Adamelia Feijó me obsequió esta otra, esta preciosa mujer sentada en un banco. Este otro había sido un obsequio del propio Samuel Feijó, y son dos muestras de su labor pictórica. Como ustedes pueden ver en esa labor pictórica, además de la persona, del ser que Feijó trabajaba tanto, además de eso, ustedes pueden ver el entramado de la naturaleza. Aquí hay una naturaleza muerta, pero la naturaleza viva también, que va a aparecer en los dibujos de Feijó, en los propios dibujos que aparecen aquí, que son obras propias del bejuco cubano, de la bejuquería cubana. Ese tipo de ilustración él también lo llevó a la pintura, porque Feijó tenía una estética y una poética que agrupa toda su obra. Es una poética que trabajó para su poesía. Narratológicamente también la incorporó a su obra narrativa, a su obra de crítica literaria, a las compilaciones que hacía y a su trabajo como pintor y como dibujante. Esta peculiaridad de tener una poética para toda la obra es muy típica, muy personal de Samuel Feijó, y realmente en el campo internacional, en el mundo, uno lo puede encontrar en un Pablo Picasso, por ejemplo. Toda su obra pictórica, de dibujo, e incluso lo no muy abundante que escribió, tiene que ver con su propia poética. O Salvador Dalí, que llegó a escribir poemas que también él llegó a ilustrar. Este tipo de creatividad artística global es rara en Cuba. No hay tantos, yo diría que muy contados, los artistas cubanos que a su vez fuesen escritores notabilísimos. Quizás un Fayá Hamis, que fue un notable pintor y también un poeta elevadísimo, pero que a su vez fuera novelista, crítico literario, compilador de folclore, compilador literario, que escribiera una copiosa autobiografía, que tuviese también una labor de corte prosístico reflexivo notable. Por ejemplo, en Las Alcancías del Artesano, dos de ellas, 2 volúmenes. Realmente es una personalidad y un hombre peculiar dentro de la cultura cubana. Yo, si les puedo dejar alguna bibliografía al respecto de la obra de Feijó, pues les voy a recomendar 2 libros míos. El libro Samuel o la abeja, que fue mi tesis doctoral y que luego convertí en un libro. Vean ustedes que también trato de utilizar la naturaleza de la escambray, que tanto él recorrió y que tanto él trabajó. Y mi segundo libro sobre la obra de Feijó, Feijó o la colmena. Yo decía que más que un zarapico, Feijó era una abeja. Era muy productivo, era tremendamente productivo. La abeja produce de todo: miel, cera y otros diversos productos dentro de la colmena. Alimenta a las reinas, alimenta a las obreras, se alimenta a sí mismo. Son muy trabajadoras, capaces, vuelan largas distancias para recopilar el polen. Eso es lo que hacía Feijó también. Pero también, si usted molesta a la abeja, es muy posible que la abeja la pique, y en el dolor de la picada le va la vida prácticamente a la abeja. También Feijó, si uno lo molestaba mucho, pues podía picar. Era un hombre pues notabilísimo en su peculiar forma de ser. Tenía una forma de ser de una persona surrealista. Vivía plenamente su escritura, vivía plenamente su pintura. Era un artista pleno, un artista que no tenía cortapisas, que no se imponía metas, pero tampoco era capaz de imponerse cuadrículas para él estar dentro de esa cuadrícula. Yo también compilé para la infancia Oro en la Loma. Aquí están los mejores cuentos del Cangrejito Eusebio para la infancia cubana. Están algunos de los mejores. Escribió 10 cuentos con el Cangrejito Eusebio. Yo seleccioné 6 de esos 10 cuentos y lo publiqué en este precioso librito que también recomiendo para la infancia cubana. Samuel Feijó, un hombre que vivió intensamente, que llenó la cultura cubana con su nombre y con su obra, que ha dejado una obra tal que creo que un solo estudioso no es capaz de acopiarla toda y poder estudiar en conjunto esta obra monumental, y dejó para la posteridad
una riqueza extraordinaria a la nación cubana. Samuel Feijó, un padre, uno de los grandes escritores, uno de los grandes artistas de la identidad nacional cubana.